大家好，欢迎来学习汉语。Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender sobre los caracteres chinos. 学汉字. Bueno, en la clase de hoy vamos a aprender algo sobre cómo poder leer los caracteres chinos. Como quizás has observado anteriormente, son símbolos, caracteres y trazos. Así que en la clase de hoy vamos a hablar sobre esos caracteres. También mencionaremos un poquito de su historia, cómo empezar a leerlos y algunos tipos de caracteres. ¿Qué les parece si empezamos? Bueno, entonces dijimos los caracteres chinos, escritura de caracteres y tipo de caracteres. Primero, hablando de los caracteres chinos, esos tienen una historia de unos 4000 años. Ahorita vamos a ver algunos datos interesantes, como por ejemplo algunos hallazgos arqueológicos donde se han encontrado los caracteres más antiguos. Esos caracteres, poder leerlos, son de mucho interés, aportan mucha información sobre la cultura china. También podemos comentar que el poder conocer esos caracteres nos va a ayudar mejor a comprender el idioma, ya que los caracteres chinos han contribuido grandemente al desarrollo de la civilización china. Observemos, por ejemplo, la imagen. Aquí podemos observar algunos hallazgos arqueológicos de los caracteres más antiguos. Esas inscripciones se encuentran en huesos y caparazones de tortuga. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar algunos de ellos en huesos de animales y otros en caparazones de tortuga. Ahí se han encontrado datos históricos muy importantes, como por ejemplo información sobre la genealogía real de la dinastía Shang. Bueno, esto es bastante interesante y muchos de esos caracteres en la actualidad se siguen utilizando. Así que miren, como primer paso para aprender a leer caracteres, vamos a aprender lo que son los trazos. Bueno, veamos lo que son los trazos. Eso sería para aprender a leer trazos fundamentales. A esos trazos en chino se le llaman bihua. Bueno, esos trazos son muy básicos y son sencillos. Por ejemplo, hablamos de sencillamente líneas, donde este es solamente un trazo horizontal. Está otro trazo, que es el vertical. Y están los trazos descendentes, que es el izquierdo, y el descendente derecho. Muy bien. También hay otro tipo de trazos que son solo un giro. O también le llaman doblados. Y por último, hay otros que se llaman gancho. ¿Por qué es importante conocer esos trazos? Bueno, porque se aprende a hacer el orden correcto de los trazos y se aprende a hacerlo de forma más veloz y en orden correcto.
Puede parecer un tanto complicado los trazos, pero una vez que se aprenden, agiliza mucho su escritura. Repasemos entonces. Trazo horizontal, de arriba hacia abajo vertical, de arriba hacia abajo, a la izquierda, trazo descendente izquierdo, de arriba hacia abajo a la derecha, trazo descendente derecho. Los que son giro doblados es un solo trazo. También son un solo trazo los ganchos. Veamos unos ejemplos de caracteres. Por ejemplo, hemos aprendido números. ¿Qué tipo de trazos tienen esos números? Que son el 1, el 2 y el 3. Y San, un trazo horizontal. Su orden es de izquierda a derecha. Así de sencillo. R. Son dos trazos de izquierda a derecha. R. El número 3, San, son tres trazos. ¿Cuál es el orden? Izquierda a derecha. Veamos otros caracteres. Hablando de los números, S, U. Bueno, este tiene más trazos, pero se siguen los órdenes que aprendimos al principio, que es el vertical, de arriba hacia abajo, un doblado, otro doblado y se cierra. Número 5, U, izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, un doblado y otro trazo horizontal. U y R, San, Si, U. Podemos decir que esos caracteres son sencillos, pero hay otros que tienen más trazos en chino. El día de hoy vamos a aprender caracteres sencillos, simples y otros compuestos. Los compuestos tienen más trazos. Aquí mismo veamos uno de esos caracteres compuestos con más trazos. Por ejemplo, este carácter se pronuncia así. Y tiene más componentes. Por ejemplo, tiene en su parte izquierda un componente, tiene su orden, mismo orden, de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha, y tiene otra parte del componente. ¿Qué significa este carácter? Bueno, este significa lenguaje. Otro ejemplo, tenemos aquí otro que se pronuncia Lin. Lin. Y este también tiene más trazos. Esta es una parte y esta es otra parte. Bueno, viendo la forma en que se escribe, como comentamos, se puede hacer aún más veloz su escritura. Observemos, por ejemplo, la presentación. En forma general, podemos decir que los caracteres pueden resumirse en dos reglas. Es, por ejemplo, escribir de izquierda a derecha, primero de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo. Si así lo hacemos al momento de escribir caracteres, esto va a aumentar nuestra velocidad de escritura. Además, se va a hacer de forma correcta. Muy bien. Veamos el siguiente punto. Eso tiene que ver con lo que son los caracteres tipo simples y otros caracteres compuestos. Muy bien. Aquí en la presentación podemos observar algunos. Vamos a hablar de ellos porque también después vamos a explicar este tipo de caracteres. Pero primero, ¿a qué nos referimos con caracteres simples?
Por ejemplo, caracteres como el que observan ahí, los voy a anotar aquí en el pizarrón. Tengo ese que es ren, mu, tian, kou, ri. Hablemos de estos primeros 5. Bueno, los caracteres de este tipo que son simples son caracteres que tienen un solo cuerpo. Podemos decir que caben en un solo espacio. Por ejemplo, hablando de aquí del pizarrón, ese es un bloquecito donde va un carácter. Y dentro de ese bloque cabe un carácter de este tipo, simple. Ren, que es persona. Tenemos este que tiene un poco más de trazos. Y es mu, madera. Vamos a hacer otro bloque aquí. Ese es tian, que es cielo. Otro bloque. Y ese es kou, que significa boca. Otro bloque. Y tenemos r. Ese significa sol. Bueno, esos caracteres, como observamos, entran en un solo bloque y al momento de escribirlos lo hicimos con el orden que aprendimos anterior, el orden de los trazos. Como este tiene algunos componentes como descendentes, el izquierdo y el derecho, ¿ok? De arriba hacia abajo. Igual aquí, de izquierda a derecha hicimos ese trazo y los descendentes. Lo mismo aquí, izquierda a derecha y los descendentes. Este tiene un doblado, por lo tanto tiene 1, 2, 3 trazos. Igual este, con 4 trazos. Ahora, esos caracteres son de tipo, dijimos, simples. ¿Ok? Ahora, vamos a ver los que son caracteres compuestos. Los pondré aquí abajo. Los compuestos tienen 2 partes o más en ocasiones. Por ejemplo, ahorita hicimos el ejemplo de yu, que significa lenguaje. Dentro de este cuadrito voy a anotar el carácter. Ahí está un componente seguido de la siguiente parte. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver mion, que significa brillante. En una parte tiene este componente que es ese carácter simple, el de sol, y otro que significa luna. Mion significa brillante. Como podemos observar, estos tipos de caracteres nos ayudan a identificarlos y escribirlos correctamente, también dentro de sus espacios. Vamos a explicar, por ejemplo, sobre los caracteres compuestos. Por ejemplo, si observamos la presentación, hablaremos del mismo carácter que mencionamos al principio, que es lenguaje. Y como pueden observar, del lado izquierdo aparece el componente en color azul y del lado derecho aparece el componente en negro. Bueno, eso es porque es un carácter compuesto. Ese tipo de caracteres se pueden descomponer. Veamos el ejemplo.
Lo voy a hacer aquí grande. Por ejemplo, este es yu, que significa lenguaje. En su primer parte se encuentra este componente y en su segunda parte, como vimos ahorita en la presentación, se encuentra este. Y lenguaje. Bueno, si desbaratamos este carácter, vemos que este de aquí tiene un significado, el cual aporta información al carácter, y este de acá tiene otro significado. Por ejemplo, este de aquí, lo voy a escribir aquí, este componente se llama yan y significa palabra o discurso. Y habla de la comunicación. Y este de aquí, el cual contiene el número 5 en chino y boca, se pronuncia u y significa antiguo. A eso se le llaman los caracteres compuestos. Y la mayoría de los caracteres en chino son así, ¿verdad? Tienen diferentes compuestos que aportan información. ¿A qué se refiere palabra y antiguo? Bueno, al lenguaje, al habla. Bien, veamos el siguiente punto. Habiendo entendido estos puntos, nos va a ayudar más a la comprensión de la lectura de caracteres. Tipos de caracteres. Bueno, hay dos tipos de caracteres de los cuales les quiero hablar. Esos son los que se mencionan aquí en la presentación. El que es tipo pictográfico, que se llama xiangxin en chino, y el otro es xingshang, pictofonético. Por ejemplo, el tipo de carácter pictográfico son todos aquellos caracteres que representan al objeto físico estilizado. Es decir, físicamente qué cosa es y se trata de hacer el dibujo. Y el segundo es pictofonético. Ese es un poco más difícil de comprender, pero ahorita vemos un ejemplo. Una parte del carácter indica el significado y la otra parte indica la pronunciación. Veamos la siguiente imagen. Por ejemplo, caracteres pictográficos. Aquí vemos tres de ellos. Vemos un caballo, un pájaro y una mujer. Por ejemplo, está caballo, que se pronuncia ma, y está pájaro, que se pronuncia niao, y está por último mujer o femenino, que se pronuncia ñu. Si observamos ahí en la presentación, podemos ver un tipo de carácter allí, la cual parece físicamente un caballo galopando. Bueno, esos son de los caracteres más antiguos, pero con el paso de los años, muchos caracteres han ido cambiando, de manera que actualmente se utiliza el que está a continuación, que es el carácter de tipo tradicional, y el simplificado al último. También abajo está el carácter más antiguo, que es el de pájaro, niao, y al final su forma simplificada. Y por último mujer, la cual asemeja a una mujer sentada, y al final su forma simplificada. Muy bien. De este tipo de caracteres podemos encontrar una cantidad muy pequeña en los caracteres, ya que son tipos simples y representan una cantidad muy pequeña al total de caracteres que existen.
Ahora, del carácter de tipo pictofonético, de esos podemos comentar que de esos sí hay bastantes caracteres, ¿verdad? Los cuales tienen componentes, son compuestos. De hecho, más del 80% podemos encontrar de este tipo de caracteres en chino. Eso es bastante bueno porque para poder leer los caracteres nos va a facilitar la lectura de estos. Al identificar muchos de estos caracteres, será fácil identificar cómo se pronuncia alguno de ellos. Veamos solo un ejemplo. Ese es el de ma. Por ejemplo, el siguiente carácter, ma, que significa mamá. En su primer componente se encuentra uno que aprendimos hace un momento. Y es este, el de nü, femenino, mujer. Y en su segundo componente se encuentra caballo, ma. Bueno, podemos decir que tiene que ver una mujer y un caballo. Bueno, es porque es un tipo de carácter pictofonético, donde una parte indica el significado y la otra parte indica la pronunciación. Por ejemplo, ¿qué indica el significado? Ese sería el significado. ¿Y qué indica la pronunciación? Esa sería la pronunciación. Bueno, el significado le indica nü, este componente, ¿okay? Mujer, y la pronunciación lo indica ma, solo que es con tono 3, caballo. Bueno, por ser una pronunciación de tipo universal, en chino se le da el significado a la mujer, a mamá, con ese carácter. Bien, ¿qué les ha parecido hasta aquí? Interesante, ¿verdad? Y como les comenté, más del 80% ocupa este tipo de caracteres en chino. Ir conociéndolos va a ayudarnos a leer los caracteres que hay. Por último, veamos algunos ejemplos de estructura de oraciones. Una vez conociendo caracteres, es importante ir conociendo formación de palabras. Vamos a ver, por ejemplo, una oración. Primero anotamos su fonética en pinyin. Ta shi mama. Ta shi mama. Sus caracteres. Ok, van a identificar este que es el de femenino, mujer. El verbo ser, más, ma. ¿Qué significa esto? Ella, ser, mamá, al español. Pero la traducción sería ella es mamá. Ta shi mama. Ta shi mama. Bien, un último ejemplo que vemos. Mingtian, 星期日，明天星期日。Hacemos los caracteres. Literalmente dice mañana, domingo.
pero la traducción sería mañana es domingo. 明天星期日. Bueno, espero les haya gustado su clase de chino de hoy y esperemos que se animen a seguir aprendiendo de esta escritura que es muy interesante. 谢谢大家，再见。